Hola amigos. ¿Alguna vez habéis sentido que el dinero es como un tesoro escondido al que solo unos pocos elegidos tienen acceso? Como si, hagan lo que hagan, algunas personas siempre tuvieran los bolsillos llenos, mientras que millones de personas se dejan la piel día y noche para que al final sus carteras sigan vacías. ¿Os habéis parado a pensar por qué algunas personas, incluso con menos esfuerzo, alcanzan el éxito financiero mientras el resto se pasa la vida luchando? Si la respuesta es sí, no estáis solos. El 90% de la población mundial se hace la misma pregunta. Desde pequeños nos han enseñado que ganar dinero es una tarea titánica, que para hacerse rico hace falta tener una suerte increíble o montar un negocio descomunal. Pero, ¿es eso cierto? ¿Acaso los ricos lo son solo por un golpe de suerte o porque conocen unas reglas del dinero secretas que utilizan como un arma, mientras el resto de los mortales las ignoramos? Imaginaos por un momento que también tuvierais un plan infalible para ganar, gestionar y hacer crecer vuestro dinero. Un mapa del tesoro que os llevara directamente a la libertad financiera. Vuestra vida seguiría siendo la misma. Si el dinero empezara a trabajar para vosotros, en lugar de ser vosotros los que siempre lo persiguen, ¿no podríais cumplir vuestros sueños mucho más rápido? El libro de Richard Templer nos desvela este secreto. Esto no es un libro cualquiera. Es una guía que nos enseña que el dinero no es solo cuestión de tenerlo en el bolsillo, sino de entender cómo funciona. Este libro nos enseña a atraerlo, a gestionarlo y a multiplicarlo. Ahora, pensad por un momento si os dijera que existen unas reglas secretas del dinero, unas reglas que los ricos han seguido durante siglos. ¿Os gustaría aprenderlas? ¿Queréis saber por qué algunas personas alcanzan el éxito financiero sin esfuerzo aparente, mientras el resto se pasa la vida percibiendo el dinero hasta agotarse? Amigos, por eso hoy vamos a sumergirnos en las reglas del dinero. Vamos a descubrir esas reglas, esos hábitos y esa mentalidad que nos llevarán a la libertad financiera. Entenderemos por qué muchas personas, incluso después de enriquecerse, vuelven a la pobreza y cómo podéis evitar ese error. Descubriremos esos pequeños hábitos diarios que, poco a poco, nos empujarán hacia la independencia económica. Este vídeo no es una charla financiera al oso, no vamos a hablar solo de números e inversiones. Este vídeo os preparará para ganar la partida. Os dará una hoja de ruta, una claridad tal que puede cambiar vuestra mentalidad sobre el dinero. Pero recordad, en este mundo solo hay dos formas de hacerse rico. O sigues las verdaderas reglas del dinero y las adoptas, o te pasas la vida persiguiéndolo. La decisión está en vuestras manos. ¿Vais a repetir los mismos errores que comete el 90% de la gente, o vais a dar hoy un giro a vuestro viaje financiero? Si estáis realmente preparados para cambiar vuestra forma de pensar y vuestra vida, quedaos a ver este vídeo hasta el final, porque los próximos minutos vuestra actitud hacia el dinero cambiará por completo. Y cuando cambia el enfoque, cambia la suerte. Así que amigos, comencemos este emocionante viaje. Regla número 1. Cualquiera puede hacerse rico. Amigos, pensadlo bien. ¿Ganar dinero es solo un juego para ricos? ¿De verdad tienen un secreto que nos ocultan a la gente corriente? A menudo vemos esos casoplones, esos coches de lujo y la vida fácil que llevan algunos. Y nos preguntamos, ¿qué truco de magia tienen? ¿Cuál es ese secreto que nosotros no conocemos? La mayoría de la gente asume que para hacerse rico se necesita un talento extraordinario o el respaldo de una familia adinerada. Algunos incluso piensan que solo los afortunados pueden enriquecerse. Pero la verdad es muy diferente. ¿Sabíais que alrededor del 80% de los millonarios del mundo se han hecho a sí mismos? Es decir, su éxito financiero no proviene de ninguna herencia sino de su trabajo duro, su inteligencia y sus decisiones acertadas. No tenían una varita mágica ni un negocio millonario servido en bandeja. Solo entendieron una cosa: pensar y entender el dinero. Imaginemos a un niño nacido en un pueblo pequeño. Ni sus estudios eran brillantes, ni tenía ropa de marca, ni se atrevía a soñar a lo grande. Pero aprendió una cosa: cómo piensa el dinero. Entendió que para atraerlo tenía que pensar como él. Poco a poco, ese mismo niño cambió su forma de pensar, se esforzó y un día se convirtió en un gran empresario. Esto no es el guión de una película. No, es la realidad de la vida. Hoy en día, la mayoría de los grandes multimillonarios del mundo empezaron así, luchando. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué vosotros no? Richard Templer dice que el camino para hacerse rico empieza con una sola cosa: vuestro pensamiento. La mentalidad pobre piensa que ganar dinero es difícil, que no hay oportunidades, mientras que la mentalidad rica piensa que hay oportunidades para ganar dinero por todas partes, solo hay que saber reconocerlas y dar el paso correcto. Esta diferencia de pensamiento cambia por completo el viaje financiero de una persona. Poneos en situación. Cuando aprendisteis a montar en bici o a practicar un nuevo deporte, al principio teníais miedo, os caíais una y otra vez, cometíais errores. Pero poco a poco, con la práctica, os convertisteis en expertos. Ganar dinero es el mismo juego.
La gente que está dispuesta a aprender, a practicar y a entender las reglas se convierte en la maestra de este juego. Pero la gran pregunta es, si cualquiera puede hacerse rico, ¿por qué no lo somos todos? La respuesta es sencilla, porque la mayoría de la gente nunca pasa a la acción. Se pasan la vida pensando. Siguen soñando, pero no cambian sus hábitos. Dicen, ojalá tuviera más dinero o ojalá fuera rico. Pero los ojalá nunca han cambiado nada. Mientras no deis el primer paso, no habrá resultados. Richard lo dice claro, para hacerse rico no hace falta magia, solo hace falta mirar el dinero de la forma correcta. Si consideráis el dinero vuestro enemigo, si pensáis que ganar dinero es de avaricia, el dinero huirá de vosotros. Pero si lo veis como una herramienta, si aprendéis a entenderlo y a gestionarlo, el éxito financiero llamará a vuestra puerta. Ahora tenéis dos caminos. El primero, seguir pensando como siempre y quedaros atrapados en la misma lucha de siempre. El segundo, cambiar vuestra mentalidad, seguir los nuevos caminos para ganar dinero y emprender el viaje para haceros ricos. Así que amigos, esta primera regla nos dice que cualquiera puede hacerse rico. Da igual si eres de un pueblo pequeño o de una gran ciudad, si tu familia es rica o no, si tienes muy poco dinero o nada. Si adoptas la mentalidad correcta y empiezas a trabajar según las reglas del dinero, la libertad financiera también es posible para ti. Recordad, el dinero no es un derecho exclusivo de los ricos. Regla número 2. La mayoría de la gente es demasiado perezosa para hacerse rica. ¿Os habéis dado cuenta de que millones de personas en el mundo sueñan cada día con ser ricos? Pero la realidad es que solo unos pocos consiguen hacer ese sueño realidad. Si ganar dinero fuera tan imposible, nadie en el mundo podría enriquecerse. Pero la verdad es que incluso hoy, cada día, alguien se convierte en millonario. Entonces, la pregunta es, si ellos pueden, ¿por qué tú y yo no? La razón principal no es que nos falte talento o que no tengamos grandes oportunidades. La verdadera razón está en nuestra propia mente y en nuestros hábitos. La verdad es que la mayoría de la gente es demasiado perezosa para hacerse rica. Ahora pensaréis, yo no soy perezoso, trabajo duro todos los días, tengo un empleo, me paso el día de un lado para otro. Sí, trabajáis duro. Pero la diferencia es si estáis trabajando duro en la dirección correcta o no. Hay un mundo de diferencia entre trabajar duro y trabajar de forma inteligente. La mayoría de la gente trabaja de sol a sol, pero nunca se toma en serio su crecimiento financiero. Os cuento una historia. Había un hombre que iba a la oficina todas las mañanas. Aguantaba las broncas del jefe, trabajaba día y noche, y a final de mes esperaba su sueldo. Pero en cuanto llegaba el sueldo, se iba en los gastos de la casa y en las necesidades básicas. Siempre pensaba, si me ascienden, la situación cambiará. Pero pasaron los años y su situación seguía siendo la misma. ¿Por qué? Porque estaba trabajando duro, pero no estaba elaborando una estrategia para hacer crecer su dinero. Ahora pensad en el otro lado. Había otra persona que tenía el mismo trabajo, pero en su tiempo libre no se dedicaba a ver la tele o a perder el tiempo con el móvil. Empezó a ver dinero e inversiones. Poco a poco, invirtió sus pequeños ahorros en el lugar adecuado. En unos años, sus ingresos pasivos superaron su sueldo y su vida cambió por completo. Ahora decidme, ¿el primer hombre no trabajó duro? Claro que sí, pero la única diferencia fue que se quedó estancado, mientras que el otro hombre fue más allá con su pensamiento y sus acciones. Esa es la verdadera diferencia. Entre soñar con hacerse rico y esforzarse de verdad para conseguirlo, hay un abismo. Todos dicen, quiero ser rico, pero cuando llega el momento de actuar, el 90% de la gente empieza a poner excusas. Unos dicen, no me queda dinero. Otros, invertir es arriesgado. Y otros, no tengo tiempo para empezar un negocio. ¿Pero os habéis fijado? Estas personas se quedan estancadas en las mismas excusas. Por otro lado, la gente rica busca soluciones. Cuando una persona rica empieza un nuevo negocio y no funciona, dice, no pasa nada, la próxima vez probaré otro método. Pero la persona pobre, ante la misma oportunidad, diría, no sé si funcionará. ¿Y si fracaso? Richard Templer lo dice claro. Para hacerte rico, primero tienes que salir de tu zona de confort y dejar las excusas. Los ricos no tienen miedo a trabajar duro, pero aprenden constantemente y dan prioridad a su educación financiera. No solo piensan en ganar dinero, sino que se centran en cómo hacerlo crecer. Ahora la verdadera pregunta es, ¿en qué categoría queréis estar? ¿En el 90% de la gente que solo sueña y pone excusas?
o en el 10% que convierte sus sueños en realidad. Si de verdad queréis ser ricos, dejad las excusas y empezad a actuar. Recordad, el camino para hacerse rico está abierto para todos, pero solo se atreven a recorrerlo aquellos que salen de su zona de confort. La pereza y el miedo os detendrán, pero la acción y las decisiones correctas os impulsarán hacia adelante. Regla número 3. El dinero no puede hacerte feliz, pero te ayudará a conseguirlo. Todos hemos oído esta frase muchas veces. El dinero no da la felicidad, y es cierto. Pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar lo difícil que es ser feliz sin dinero? La realidad es que el dinero, en su justa medida, es imprescindible. No soluciona todos los problemas de la vida, pero facilita mucho las cosas. Pensad, si tuvierais suficiente dinero para que vuestros padres recibieran el mejor tratamiento médico, para que vuestros hijos tuvieran la mejor educación y para poder cumplir vuestros propios sueños, ¿no vuestra vida sería más fácil? Quizás el dinero no da la felicidad directamente, pero sí proporciona los medios para alcanzar las cosas que os hacen felices. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a dos personas. La primera trabaja duro día y noche, pero aún así, su sueldo no es suficiente para mantener bien a su familia. Cuando alguien en casa se pone enfermo, lo primero que le viene a la cabeza es la tensión de los gastos. Antes de ir al médico, la misma pregunta le ronda la mente. ¿De dónde sacaré el dinero? En una situación así, ¿puede vivir en paz? De ninguna manera. Ahora pensemos en el otro lado. Hay otra persona que tiene suficiente dinero. Cuando alguien de su familia enferma, sin pensarlo dos veces, lo lleva al mejor hospital. No le preocupa de dónde saldrá el dinero. En una situación así, puede centrar toda su atención en la salud de su familia. Esa es la verdadera ventaja del dinero. El dinero no es la causa de la felicidad, pero sí que reduce las penas y las preocupaciones. La mayoría de la gente o bien glorifica demasiado el dinero o bien lo desprecia por completo. Hay quienes dicen que el dinero lo es todo, mientras que otros dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Pero la verdad está en el término medio. El dinero no es ni un dios ni un demonio, es solo un medio que te da libertad y opciones. Ahora pensad, si tuvierais dinero, ¿qué podríais hacer? Podríais vivir en una buena casa, asegurar el futuro de vuestra familia, darles la mejor educación a vuestros hijos y, lo más importante, podríais tomar las riendas de vuestra vida. Pero si no tenéis dinero, a menudo tendréis que depender de los demás, y entonces vuestras decisiones no nacerán de vuestra voluntad, sino de la necesidad. Richard Templer con esta regla nos dice que el dinero en sí mismo no es la felicidad, pero es una herramienta que te facilita la vida y te da la oportunidad de cumplir tus sueños. Por ejemplo, si te gusta viajar, el dinero te permite recorrer el mundo. Si te gusta leer, el dinero te permite comprar los mejores libros. Si te gusta pasar tiempo con tu familia, te da la libertad de no estar atrapado en un trabajo y poder dedicarles tiempo. Ahora la pregunta es, ¿deberíamos obsesionarnos con ganar dinero? La respuesta es sí y no. El dinero no debe ser el objetivo principal de la vida, pero sí deberíais tener lo suficiente para que vuestra vida sea cómoda y libre de estrés. El dinero no da la felicidad, pero la pobreza sí que da sufrimiento. Pensad, cuando vuestro hijo llega del colegio y os dice que quiere apuntarse a una actividad extraescolar y tenéis que decirle que no solo porque la cuota es alta, ¿cómo os sentís? Estas pequeñas cosas te hacen darte cuenta de que, aunque el dinero no sea la felicidad, sí que facilita mucho el camino para alcanzarla. Recordad, el verdadero propósito de hacerse rico no es solo comprar coches de lujo o mansiones. El verdadero motivo es hacer la vida más fácil, ayudar a vuestros seres queridos y vivir vuestra propia felicidad. El dinero debe ser vuestro sirviente, no vuestro amo. Si ganáis dinero con la mentalidad y las intenciones correctas, os ayudará en la vida. Pero si os metéis en una carrera ciega por el dinero, es posible que nunca seáis felices. Regla número 4. No gastes, invierte. ¿Cuál es el mayor secreto para hacerse rico? Mucha gente piensa que está en ganar más. Pero la realidad es que ganar más dinero no es suficiente. El verdadero juego está en qué haces con ese dinero. Si gastáis el dinero en cuanto lo recibís, da igual que ganéis miles o millones de euros, nunca podréis haceros ricos. Pero si aprendéis a invertir ese mismo dinero sabiamente, con el tiempo, ese dinero empezará a generar más dinero para vosotros. Esa es la diferencia entre una persona corriente y una persona rica. Pensad, ¿qué hace la mayoría de la gente? En cuanto llega el sueldo, primero pagan la hipoteca, luego los gastos de la casa y después, ¿qué queda? Lo poco que queda se lo gastan en el centro comercial, en un móvil nuevo o en cosas innecesarias. A final de mes, la cuenta vuelve a estar a cero. Este ciclo se repite durante años. Ahora, si ese dinero se invirtiera todos los meses, ¿no cambiaría la situación? Os cuento una pequeña historia. Raúl y Akash eran dos amigos. El sueldo de ambos era el mismo,
Raúl, en cuanto llegaba el sueldo, se compraba un nuevo gadget, ropa cara y los fines de semana se gastaba el dinero en fiestas. Al mismo tiempo, Akash decidió desde el principio que solo iba a ahorrar e invertir el 20% de sus ingresos cada mes. Al principio no se notaba la diferencia. Raúl se lo pasaba en grande y Akash se controlaba un poco. Pero 10 años después, la situación había cambiado por completo. Raúl tenía un montón de cosas viejas que ya no valían nada y su cuenta bancaria estaba casi vacía. Mientras tanto, la inversión de Akash ya le estaba generando ingresos pasivos. Esa es la diferencia entre gastar e invertir. Richard Templer dice que gastar dinero es fácil, pero hacerlo crecer es de sabios. La gente rica siempre invierte primero y gasta después, mientras que la gente pobre y de clase media gasta primero y si les sobra algo, se plantean invertir. Ahora, quizás estáis pensando, pero si no me sobra dinero, ¿dónde voy a invertir? La respuesta es, empieza con poco. No necesitas millones para empezar a invertir. Basta con empezar con 50 o 100 euros. Porque la inversión no solo empieza con dinero, sino con un hábito. Cuando inviertes un poco de dinero hoy, poco a poco tu mentalidad cambia. Y cuando tus ingresos aumenten, esa misma inversión marcará una gran diferencia. Es necesario entender otra cosa. Hay una gran diferencia entre gastos e inversiones. Comprar el último iPhone es un gasto. Pero con ese mismo dinero, comprar acciones de una empresa es una inversión. Comprar ropa de marca en un centro comercial es un gasto, pero invertir en mejorar tus habilidades es una inversión. Lo importante es dar prioridad a la inversión posponiendo los gastos. Pensad, si solo invirtierais 500 euros todos los meses y con una rentabilidad media del 12%, los dejarais crecer durante 20 años, esa cantidad podría convertirse en cientos de miles de euros. Pero si esos mismos 500 euros los gastáis cada mes en ropa cada o en fiestas, al final solo os quedarán recuerdos, no dinero. Así que recordad, gastar hoy puede haceros felices en el momento, pero invertir os dará libertad mañana. El gasto da un placer inmediato, pero la inversión da seguridad y libertad a largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino queréis seguir? ¿Queréis estar toda la vida en esa carrera de esperar el sueldo, que llegue el dinero y se vaya? ¿O queréis uniros a ese 10% de gente que a través de la inversión hace que su dinero trabaje para ellos? Si queréis ser ricos, tenéis que cambiar vuestra mentalidad. En lugar de pensar cómo gasto el dinero, pensad dónde debería invertirlo. Cuando vuestro pensamiento cambie, vuestra vida también cambiará. Regla número 5. Pon el dinero a trabajar para ti. La regla más sabia para hacerse rico es que no solo ganes dinero, sino que lo pongas a trabajar para ti. Si solo pensáis en ganar dinero con vuestro esfuerzo, vuestros ingresos siempre estarán limitados a las horas que trabajéis. Cuantas más horas trabajéis, más ganaréis. Pero la verdadera riqueza llega cuando tu dinero empieza a generar dinero para ti. Pensad en las personas más ricas del mundo, ya sea Warren Buffett, Elon Musk o Amancio Ortega. No se hicieron ricos solo a base de su trabajo duro. Se hicieron ricos porque pusieron el dinero a trabajar para ellos. Crearon empresas, invirtieron en otras compañías y crearon sistemas en los que el dinero les generaba más dinero de forma continua. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que ahorráis 1.000 euros al mes. Ahora tenéis dos opciones. O los dejáis en la cuenta del banco o los ponéis en un lugar donde os generen rentabilidad. Imaginemos que alguien los invierte en un buen fondo de inversión o en bolsa. Con el tiempo, ese dinero empezará a multiplicarse. Esto es el efecto compuesto, donde tu dinero empieza a generar dinero para ti. Pensad en las personas más ricas del mundo, ya sea Warren Buffett, Elon Musk o Amancio Ortega. No se hicieron ricos solo a base de su trabajo duro, se hicieron ricos porque pusieron el dinero a trabajar para ellos. Crearon empresas, invirtieron en otras compañías y crearon sistemas en los que el dinero les generaba más dinero de forma continua. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que ahorráis 1.000 euros al mes. Ahora tenéis dos opciones. O los dejáis en la cuenta del banco o los ponéis en un lugar donde os generen rentabilidad. Imaginemos que alguien los invierte en un buen fondo de inversión o en bolsa. Con el tiempo, ese dinero empezará a multiplicarse. Esto es el efecto compuesto, donde tu dinero empieza a generar más dinero. La mayoría de la gente comete el error de centrarse solo en ahorrar. Ahorrar está bien, pero solo con ahorros no te puedes hacer rico. Con el tiempo, el valor de tus ahorros disminuye, la inflación se lo come. Si hoy con 10 euros compras una cosa, dentro de 5 años esa misma cosa costará 15 euros. Eso significa que el valor de tu dinero está disminuyendo. Pero si inviertes esos mismos 10 euros, dentro de 5 años podrían haberse convertido en 20 o 30 euros. ¿Ahora entendéis la diferencia? Ahorrar reduce el dinero, invertir lo aumenta. Y cuando tu dinero empieza a crecer, te acercas a la libertad financiera. Escuchad otra historia. Había una persona, Ramesh, que trabajó toda su vida
y siempre guardaba una parte de su sueldo en una cuenta de ahorros. Al jubilarse tenía algo de dinero, pero le preocupaba que se le acabara. Al mismo tiempo, su amigo Suresh, en cuanto empezó a trabajar, comenzó a hacer pequeñas inversiones. Al jubilarse, era financieramente libre. Sus inversiones habían crecido tanto que, incluso sin trabajar, tenía unos ingresos mensuales considerables. Esa es la diferencia entre tener el dinero parado y ponerlo a trabajar. Richard Templer en esta regla dice que, si quieres ser rico, no te limites a trabajar duro. Gana dinero con tu trabajo duro, pero no dejes que ese dinero se duerma. Inviértelo en activos que te generen ingresos. Estos activos pueden ser acciones, fondos de inversión, bienes raíces, bonos o cualquier negocio secundario. Cuando estos activos trabajan para ti, tus ingresos ya no dependen solo de tu esfuerzo físico. Ahora, la pregunta es, ¿qué camino quieres seguir? ¿Quieres pasarte la vida ganando dinero solo con tu esfuerzo y estar preocupado después de la jubilación? ¿O quieres, desde hoy mismo, empezar a poner tu dinero a trabajar para ti y crear un sistema que te libere para siempre de las preocupaciones económicas? Regla número 6. Paga tus deudas primero. Si de verdad quieres ser rico, tu primera tarea es deshacerte de tus deudas. La deuda es una cadena que nunca te permitirá alcanzar la libertad financiera. No importa cuánto dinero ganes, si tienes deudas siempre se comerán tus ingresos. Por eso la gente rica siempre liquida sus deudas primero. Pensad, si cada mes una gran parte de vuestro sueldo se va en pagar la hipoteca, las facturas de la tarjeta de crédito y los intereses, ¿qué os queda? Si trabajáis duro pero estáis endeudados, será muy difícil que os hagáis ricos. Lo más peligroso de la deuda es que crece como el interés compuesto, pero en la dirección opuesta. Cuando inviertes, el interés compuesto multiplica tu dinero, pero cuando pides un préstamo, el mismo interés compuesto se come tu dinero. Imaginad que tenéis una deuda de 5.000 euros en la tarjeta de crédito y solo pagáis el mínimo. Los intereses serán tan altos que, incluso después de años, no la habréis pagado por completo. Eso significa que la deuda os empobrece gradualmente y frena vuestro crecimiento financiero. Os cuento una historia. Había un chico llamado Amit que al principio pidió un pequeño préstamo para comprarse algo. Primero el préstamo de la moto, luego el del móvil a plazos, después la tarjeta de crédito para comprar caprichos y sin darse cuenta acumuló una deuda de miles de euros. Su sueldo era bueno, pero la mitad se le iba cada mes en pagar intereses y cuotas. Siempre vivía estresado y no podía ahorrar nada para su futuro. Por otro lado, su amigo Akash siempre se mantuvo alejado de las deudas. Nunca pidió un préstamo innecesario, y si alguna vez lo hizo, su prioridad fue devolverlo cuanto antes. Poco a poco fue ahorrando e invirtiendo y alcanzó la libertad financiera. Ahora pensad, la situación inicial de ambos era la misma, pero la única diferencia fue que uno se vio atrapado por las deudas y el otro, libre de ellas, hizo crecer su dinero. Richard Templer también dice que, mientras estéis endeudados, el sueño de haceros ricos seguirá siendo inalcanzable. Así que, en primer lugar, debéis establecer vuestras prioridades financieras. Y la máxima prioridad es devolver vuestras deudas. Aunque deis pequeños pasos, sed constantes. Primero, pagad las deudas con el interés más alto, como las de las tarjetas de crédito o los préstamos personales, y luego poco a poco liquidad el resto. Mucha gente dice, cuando gane más, pagaré el préstamo. Pero la verdad es que mientras el préstamo esté ahí, aunque ganéis más, no os servirá de nada. Es como tener un cubo con un agujero. Por más agua que le eches, nunca se llenará, así que lo primero es tapar ese agujero, es decir, primero liquidad vuestras deudas. Ahora la pregunta es, ¿qué queréis hacer? ¿Vivir toda la vida encadenados a las cuotas y los intereses o avanzar hacia la libertad financiera? Si queréis haceros ricos, adoptad esta regla desde hoy mismo. Primero acabad con vuestras deudas y luego invertid ese mismo dinero. Esa es la verdadera fórmula del éxito financiero. Regla número 7. Comprende la diferencia entre necesidad y deseo. Lo más importante para hacerse rico es diferenciar entre vuestras necesidades y vuestros deseos. Todo ser humano tiene unas necesidades básicas en la vida, como una casa para vivir, comida para comer, ropa para vestir y unas comodidades mínimas. Pero además tenemos innumerables deseos, como un coche caro, ropa de marca, móviles de última generación, vacaciones de ensueño y un estilo de vida de lujo. El verdadero problema empieza aquí porque la mayoría de la gente confunde sus necesidades con sus deseos y se ve atrapada en un círculo de gastos innecesarios. Pensad, si tenéis un smartphone básico que cumple con todas vuestras necesidades, ¿comprar un móvil nuevo de 1.000 euros solo para aparentar es realmente una necesidad o simplemente un deseo? Hasta que no entendáis esta diferencia no podréis alcanzar la libertad financiera. Os cuento una historia. El sueldo de Rohit y Samir era prácticamente el mismo. Rohit, todos los meses, para impresionar a sus amigos, se compraba ropa de marca, los últimos gadgets y se iba de fiesta los fines de semana.
Él sentía que todo eso era necesario, pero a final de mes no le quedaba ni un euro para ahorrar. Por otro lado, Samir estableció sus prioridades. Pensó que con las cosas básicas podía vivir, pero que su futuro debía estar asegurado. Así que después de cubrir sus necesidades, empezó a invertir el resto del dinero. ¿Qué pasó 10 años después? Rohit seguía viviendo al día, mientras que Samir tenía inversiones, ingresos pasivos y estabilidad financiera. La única diferencia fue que Samir trazó una línea clara entre sus necesidades y sus deseos. Richard dice que la gente rica sabe controlar sus deseos. Entiende que no todo lo que brilla es necesario. Antes de gastar dinero se hacen preguntas. ¿Realmente lo necesito o es solo un deseo? Si la respuesta es que es solo un deseo, lo evitan o lo posponen. Por otro lado, la gente pobre y de clase media a menudo sufre de gratificación instantánea, es decir, gastan su dinero para obtener una felicidad inmediata. Piensan que el lujo es importante y el futuro ya se cuidará solo. Pero la realidad es que con esa mentalidad nunca podrán enriquecerse. La verdadera inteligencia consiste en dar prioridad a tus necesidades y controlar tus deseos. No es que los deseos sean malos, pero deben tener su momento. Hasta que vuestra base financiera no sea sólida, es necesario mantener a raya los deseos de lujo. Recordad, los deseos nunca se acaban. Hoy quieres un coche, mañana uno más grande, pasado mañana un chalet y luego algo más. Si os quedáis atrapados en esta carrera, nunca encontraréis la libertad financiera. Así que esta regla nos enseña que solo se hacen ricos aquellos que entienden la diferencia entre necesidad y deseo y emplean sus ganancias en las prioridades correctas. Ahora la pregunta es, ¿en qué estáis gastando vuestros ingresos? ¿Estáis ignorando el futuro por gastar en deseos o estáis mostrando inteligencia cubriendo primero vuestras necesidades e invirtiendo el resto del dinero? Regla número 8. La gente rica hace que el dinero trabaje para ellos. Siempre que vemos a gente rica, ofrentemente pensamos que tienen mucho dinero, pero la verdadera diferencia no está en la cantidad de dinero, sino en cómo lo utilizan. La persona pobre y de clase media siempre trabaja por su dinero, mientras que la persona rica hace que su dinero trabaje para ella. La diferencia empieza aquí. Imaginemos que una persona corriente gana 2.000 euros con su trabajo. Con ese dinero pagará la hipoteca, las facturas, hará la compra y a final de mes no le quedará nada. Es decir, trabajó duro por el dinero y el dinero se gastó en cuanto llegó. Por otro lado, si esos mismos 2.000 euros los tiene una persona sensata y con educación financiera, invertirá una parte de ese dinero. La invertirá en bolsa, en fondos de inversión o empezará un negocio secundario. Poco a poco ese mismo dinero empezará a generarle ingresos pasivos. Esa es la gran diferencia de mentalidad entre ricos y pobres. El pobre piensa, trabajo por dinero, y el rico piensa, mi dinero debe trabajar para mí. Pongamos un ejemplo. Raj y Ajay trabajaban en la misma empresa y ambos tenían un sueldo de 2.500 euros. Raj cada mes se compraba un móvil nuevo, salía los fines de semana y gastaba en cosas de marca. Ajay también hacía eso al principio, pero luego empezó a leer libros sobre finanzas y entendió que más importante que gastar dinero es hacerlo crecer. Empezó a invertir 500 euros todos los meses. Los primeros años probablemente no notó una gran diferencia, pero 10 años después, Raj seguía dependiendo de su sueldo, mientras que las inversiones de Ajay ya le estaban generando ingresos pasivos todos los meses. Es decir, el dinero de Ajay ahora estaba trabajando para él. Esa es la verdadera regla. El dinero siempre crece en manos de los que lo trabajan, pero no se queda en manos de los que solo trabajan duro. Si todavía hoy creéis que trabajando duro, haciendo horas extra o teniendo otro trabajo os haréis ricos, estáis equivocados. El trabajo duro es esencial, pero aún más importante es la inteligencia financiera. Los ricos aprenden desde pequeños que cada euro es como una semilla. Si te comes la semilla, se acabará. Pero si la siembras en la tierra, mañana esa misma semilla se convertirá en un gran árbol que dará frutos. Esta también es la historia del dinero. Si gastáis el dinero en cuanto lo recibís, se acabará. Pero si lo invertís sabiamente, mañana vuestro dinero os abrirá el camino a la libertad financiera. Richard Tembler dice que la gente rica siempre busca nuevas formas de generar ingresos con su dinero. No solo saben ahorrar, sino que saben multiplicar el dinero. La gente pobre piensa que ahorrar es suficiente, pero con los ahorros puedes sobrevivir, no hacerte rico. La verdadera riqueza solo llega cuando tu dinero empieza a trabajar. Ahora la pregunta es, ¿estáis también entre los que gastan el dinero en cuanto lo reciben o queréis uniros a estas personas sensatas que invierten dinero para que les genere más dinero? Recordad, trabajando duro podéis ganar dinero, pero la libertad financiera solo la encontraréis cuando aprendáis a hacer que el dinero trabaje. Regla número 9. Haz un plan financiero. Si no, el dinero se te escapará de las manos.
Si os paráis a pensar, os daréis cuenta de que la mayoría de la gente trabaja muy duro, día y noche, pero a final de mes no les queda nada. ¿Por qué? Porque no tienen un plan adecuado para gestionar su dinero. Pensad, si tenéis arena en la mano y la dejáis en la palma abierta sin apretar, poco a poco se os escapará entre los dedos. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si no tenéis un sistema para retenerlo y gestionarlo, aunque ganéis millones, desaparecerá. Por eso, la gente rica siempre tiene un plan financiero sólido. ¿Qué es un plan financiero? Es, sencillamente, una hoja de ruta que os dice de dónde vienen vuestros ingresos, en qué gastarlos, dónde ahorrar y dónde invertir. Sin una hoja de ruta, por mucho que trabajéis, no tendréis dirección. Imaginemos que Ram y Mohan tenían un sueldo de 3.000 euros cada uno. Ram, en cuanto llegaba el sueldo, pagaba el alquiler, las facturas, hacía la compra y se gastaba el resto en fiestas, pensando, el mes que viene seguro que ahorro. Pero al mes siguiente la historia se repetía. Por otro lado, Mohan hizo un presupuesto de sus ingresos. Decidió que el 50% del dinero iría a los gastos de la casa y a las necesidades básicas, el 30% a la inversión y el 20% a lujos o aficiones. Al principio le costó un poco, pero poco a poco sus inversiones crecieron tanto que en pocos años alcanzó la seguridad financiera. Es decir, el plan financiero le cambió el futuro. La diferencia es clara. Ram ganaba dinero, pero como no tenía un plan, el dinero se le escapaba. Y Mohan, con un plan, lo multiplicó. Richard Templer dice que el dinero no se controla solo, tenéis que controlarlo vosotros. Y lo más importante para ello es un plan financiero por escrito. Sin un plan, el dinero desaparece como si tuvierais agujeros en los bolsillos. Creéis que todo va bien, pero pasan los años y seguís ganando un buen sueldo, pero no tenéis nada. Si queréis alcanzar la libertad financiera, tenéis que hacer un presupuesto. Y ahí lo tenéis. Estas 9 reglas no son meros consejos, son los cimientos sobre los que se construyen las grandes fortunas. No se trata de magia, se trata de mentalidad, de disciplina y sobre todo de acción. El dinero no se te escapará de las manos si tienes un plan, si lo pones a trabajar para ti y si entiendes la diferencia entre lo que necesitas y lo que simplemente deseas. Este es solo el primer paso de un largo viaje. En este canal, Trucos del Dinero, no solo te damos el mapa, sino que te acompañamos en cada etapa del camino. Cada vídeo que publicamos es una nueva pieza del puzzle, de la riqueza. Si de verdad estás comprometido con cambiar tu futuro financiero, si quieres dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista de tu éxito, solo tienes que hacer una cosa. Únete a nuestra comunidad de inconformistas. Asegúrate de estar suscrito y de activar las notificaciones, porque el próximo truco que revelemos podría ser exactamente el que necesitas para dar el siguiente gran salto. No te lo querrás perder. Recordad, cualquiera puede hacerse rico, pero solo aquellos que toman acción lo consiguen. La decisión, como siempre, está en vuestras manos. Nos vemos en el próximo vídeo.